para este tercer encuentro, entonces, lo que vamos a hacer es iniciar retomando un poquito algunos conceptos que fueron los vistos en el primer encuentro con Andrés y en el segundo con René. Lo primero es cómo eran los pasos bastante genéricos, generales, de cómo poder desarrollar uno de los algoritmos, ¿sí? O sea, nosotros teníamos que resolver un problema o generar un pequeño programita y un algoritmo que cumpla ciertas funciones que queremos. Bueno, los pasos que teníamos que seguir entonces para ese desarrollo era primero saber bien qué es lo que tenemos que hacer y para poder resolverlo definir las variables que vamos a utilizar, ¿sí? Declararlas, si eran variables reales, inicializarlas, ¿sí? Poder ingresar esos datos de entrada, ¿sí? Ingresar era o que se ingresen automáticamente o que los ingresara alguien externo, ¿no? El usuario o nosotros cuando estamos probando nuestro programa. Realizar los procesos parciales, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que suceder con esos datos? Sumarse, multiplicarse, dividirse, y luego visualizar los datos de salida. Los temas que vamos a estar usando hoy son condicionales, que en realidad el primero ya lo vieron el otro día con René, así que lo vamos a repasar brevemente, que era esta estructura que se llamaba sí o sí entonces, aparece, ¿sí? Que era el condicional que nos permitía decidir entre valores de verdaderos y falsos, ¿sí? Poner una condición y ver si eso era verdadero o falso y tomar una decisión. Vamos a ver otro condicional que se llama según. Vamos a analizar qué son los ciclos, ¿sí? Y dentro de los ciclos vamos a ver tres ciclos, tres formatos de ciclos, repetir, mientras y para. Vamos a hablar de contadores, qué son y cómo los podemos aplicar, y acumuladores, ¿sí? Todo esto es lo que tenemos para hoy. Así que, para iniciar vamos a retomar un poquito la actividad 1 que hicieron la clase 2, ¿sí? No sé si la recuerdan. Esta está escrita por mí, probablemente no está textual a la que hicieron con René en su momento o a la que hicieron ustedes cada uno, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Lo que nosotros teníamos que hacer en esta actividad 1 era ingresar tres números, ¿sí? Ingresar un valor que llamábamos valor 1, valor 2, valor 3, y con esos valores poder calcular y mostrar la suma, el producto y el promedio de esos valores. Entonces, el algoritmo les había quedado de esta manera, ¿no? Una definición de variables donde definíamos justamente las variables a utilizar, valor 1, 2, 3, suma, producto, promedio, todas estas como valores reales, porque justamente iban a ser números reales. Luego podíamos escribir, habíamos dicho escribir sin saltar, era escribir y mostrar al costado el valor que leíamos, ingresábamos los tres valores, 1, 2, 3, y hacíamos los procesos, ¿sí? Sumamos el producto, el promedio, y luego los mostrábamos. Hasta acá me imagino que no había ninguna duda, ¿no? ¿Todos recuerdan más o menos esta actividad? Sí. Bien. ¿Qué diferencia hay entre escribir sin saltar y escribir? Que si vos pones solamente escribir, cuando vos corras el programa, o sea, cuando lo ejecutes, te va a decir ingrese el valor 1, y cuando vos ingreses el valor te lo va a mostrar acá abajo. Te va a poner, no sé, 5 acá abajo. Y si en la lectura, digamos, la lectura te la va a mostrar acá abajo. Y cuando pones escribir sin saltar, te lo muestra acá al costadito. O sea, lee el valor, pero lo escribe al costado de la misma oración. Era eso nada más. De nada. ¿Alguna otra consulta? Pregunto porque ahora vamos a trabajar sobre esta misma actividad y le vamos a ir haciendo modificaciones para ir introduciendo las cosas de las que estuvimos mencionando recién. Nada. Bien. Bueno. Esto es lo que vamos a ir haciendo también hoy.
ahora lo vamos a mirar rapidito en PSeInt, que es ir analizando también los diagramas de flujo. Algo se mencionó el otro día, ¿sí? No sé si después ustedes lo siguieron viendo, si cada uno lo estuvo mirando más detenidamente, de cómo es la estructura del diagrama de flujo y cómo nosotros lo tenemos que interpretar, ¿sí? Y para qué nos sirve interpretar un diagrama de flujo. En estos diagramas nosotros tenemos el paso a paso, lo mismo que nosotros escribimos, ¿sí? Por eso están puestos los dos para que podamos ir comparando. Lo mismo que nosotros vamos escribiendo aparece en un diagrama de flujo. ¿Está? El diagrama es una forma gráfica de representar todo nuestro algoritmo, donde cada cosa o cada acción que nosotros necesitamos hacer o realizar se tiene que escribir con un dibujito distinto. ¿Sí? Acá incluso tiene colores, pero si no tuviese colores, los reconocemos por el formato en el que están encuadrados, por decirlo así. ¿Sí? El inicio y el final siempre son como como unos redondelitos. Luego, cuando tenemos que definir o que realizar procesos, quedan acá en estos rectángulos, ¿sí? Y para ingresar valores, o sea, para ingresar valores acá en la lectura o para mostrar en pantalla, nos quedan estas figuras y estos paralelogramos un cachito inclinados. Entonces, fíjense que, por ejemplo, estos verdes son los de escribir, es decir, lo que vamos a ver nosotros escrito en pantalla, ¿sí? Incluso tiene una flechita hacia afuera, ¿sí? Indicándonos de que es una lectura que sale hacia afuera, la estamos viendo. Y los otros, que tienen la flechita hacia adentro, son los de entrada, ¿sí? Los valores de lectura. Entonces, todo lo verde acá es lo que nosotros estamos viendo en pantalla y estos rojos, rosas son los valores que estamos ingresando. ¿Está? Nosotros podemos ver que en este caso este algoritmo es lineal, es decir, es paso por paso, ¿sí? Es una secuencia de pasos y no tiene saltos, ¿sí? O no tiene ningún tipo de desvío, por decirlo de alguna manera. Es un solo camino. ¿Está? ¿Eso, alguna duda con eso? Ya lo habían mirado el No, otro día, no. pero pregunto por las dudas. Bien. Bueno, cuando nosotros vamos a tratar de modificar ese programa un poco, ¿sí? Y vamos a introducir unas nuevas herramientas. Estas primeras se llaman condicionales. Los condicionales, como les decía ya, algo estuvieron charlando el otro día, tiene que ver con poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, son instrucciones que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Entre la comparación de valores, justamente de estos valores de entrada. El primer condicional, que puede ser un condicional simple o condicional compuesto, es esta estructura del sí o sí entonces, que fue el que se introdujo la semana pasada. Cuando nosotros hablamos de un condicional simple, estamos pensando en una estructura de esta forma, ¿sí? Con esta sintaxis, donde nuestra condición sí, o sea, nuestro condicional sí, lee una condición, tiene una condición acá, ¿sí? Si esa condición se cumple, entonces se generan una serie de acciones y se da fin a ese condicional. Eso sería un condicional simple. Y en un condicional compuesto, nosotros tenemos la lectura del condicional, o sea, la lectura de la condición. Si es verdadera, entonces se cumplen todas estas acciones. Si no es verdadera, se cumplen estas otras, ¿sí? Entonces, lo que tiene el condicional compuesto es como una doble posibilidad, ¿no? Si la condición es verdadera, se generan esta serie de acciones. Si no es verdadera, se cumplen las otras. Esa sería la diferencia. Perdón, ¿esto no lo tuvimos que hacer ya para la actividad obligatoria de la semana pasada? Sí, por eso lo estamos Ah, repasando así muy brevemente, pero sobre estos vamos a ir viendo también nosotros ahora. Sí, sí, por eso les decía, este sí entonces, yo sé que ya lo vieron, por eso lo estamos pasando rapidito. Ahora, una forma, por ejemplo, de introducir el sí entonces
¿sí? Y en este caso compuesto, con el si no, era esto, ¿sí? Nosotros podíamos solicitar, por ejemplo, o tener como condición de que el valor 3 que ingresáramos fuese mayor que 10, ¿sí? Entonces, esto nos hace la lectura y nos dice, si el valor 3, justamente, ingresado es mayor que 10, entonces hace la suma, hace el producto, hace el promedio y nos devuelve los datos. Y si no, directamente escribe el valor 3 debe ser mayor que 10, ¿sí? Lo que ocurre, y bueno, lo que ocurre es que esta sería la estructura, ¿no? De condicional compuesto. Lo que ocurre con este programa, ¿qué sería? Que una vez que ingresamos el valor 3, hace la lectura, ¿sí? Del valor 3, si es mayor que 10, genera todos estos pasos, genera, digamos, los procesos, nos devuelve los resultados y termina. Y si no, nos escribe el valor debe ser mayor que 10 y nada más, y termina, ¿sí? No tenemos como una posibilidad de volver a escribir ese valor. ¿Se entiende la idea? O sea, lo ingresamos una vez, si era mayor que 10, nos da los resultados, si es menor que 10, nos dice, no, tenía que ser mayor que 10. Y ahí corta. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Con respecto a lo que son o a lo que se llaman condicionales múltiples, eh, tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? Uno es con esta misma estructura del sí que estábamos charlando recién, y se llaman múltiples porque justamente vamos a tener como muchas condiciones encadenadas, ¿sí? Muchos sí uno dentro de otro. Entonces, puede tener una estructura como esta, ¿no? Nosotros tenemos sí, ocurre la Profe, condición 1, sí. yo quise hacer eso cuando resolví el trabajo Ujú. y, y cuando volví a abrir como el otro sí condición, entonces me decía que no podía porque tenía que cerrar la otra condición. Entonces como que tuve que poner varias sí condición, entonces cerrarla sí condición, entonces. ¿Y lo fuiste cerrando acá abajo? Claro, como que yo lo puse, o sea, como en el primero, Ujú, que decía sí condición entonces. ujú. Si no, puse si no y abajo puse sí condición entonces y ahí no me dejaba. Me decía que tenía que cerrar la condición anterior. A mí me pasó lo mismo un par de veces y era porque tenía que poner un fin sí por cada condición que estaba dando. Claro, eso es justamente lo que les iba a decir acá, que cada Ah, sí debe tener un sí no y un fin sí, o sea, eh, un sí no no es totalmente necesario como habíamos dicho, ¿no? Pero el fin sí, fin sí, fin sí, fin sí, o sea, un fin de la condición sí, del condicional, para cada uno. Entonces, si yo abrí claro. tres condiciones sí, entonces tengo que poner tres de esto, ¿sí? Ah, ok. Sí, Recuerden, sí, no, yo directamente como no me dejaban, los puse por separado. está bien. Bueno, esta sería la estructura que podría tener esa cadena que vos querías hacer, ¿sí? Fíjense que en este caso, como les comentaba el otro día, la escritura está como desplazada, ¿sí? Pero en realidad ese desplazamiento es para una lectura más simple, ¿sí? Más rápida. Nosotros podríamos poner todo seguido, sería un poco más difícil de leer. Entonces, si nosotros vamos desplazando esa lectura, nos vamos corriendo, es más fácil encontrar esos condicionales, ¿sí? ¿Dónde quedan esas condiciones completas? ¿Dónde inician y dónde terminan? Sería. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un condicional múltiple como este, con varias veces el sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces, se puede hacer, ¿sí? Y la otra forma es hacerlo con esto que se llama según, ¿sí? Es otro condicional, que nos va a simplificar un poco el trabajo. El según, ¿sí? Lo que tiene es esta estructura, vamos a decir según la variable que a nosotros nos interese, y vamos a poder hacer, por ejemplo, una lista o una lista. Vamos a poder hacer varias acciones, ¿sí? Lo que vamos a tener acá es
que nosotros vamos a leer la variable, ¿sí? Acá donde dice variable es la lectura de la variable, el valor, y dependiendo del valor que tenga, nosotros podemos hacer o una serie de acciones acá, o una serie, dependiendo si coincide con lo que, con lo que queramos, ¿no? Acá vamos a poner cuál es la condición que debería cumplir esa variable. Si cumple esta condición, entonces se van a hacer esta serie de acciones. Si cumple esta segunda, esta serie de acciones. Y así todas las que nosotros queramos. Si no cumple con ninguna de estas, podemos ingresar de otro modo todas las condiciones que queremos, ¿sí? Y luego el fin, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros retomamos ese ejemplo que estábamos viendo recién y decimos, bueno, ingresamos los 3 valores. Ya eso lo teníamos ingresado, eso ya estaba claro. Ahora, luego de ingresar los 3 valores, volvemos a mostrar en pantalla algo que nos diga, ingrese 1 para hacer la suma, ¿sí? O sea, tenemos una elección, ¿sí? Y podemos, como si fuese un menú, ¿sí? Ingrese 1 para realizar la suma, ingrese 2 para realizar la multiplicación y 3 para el promedio. Es decir, no nos va a hacer todas las operaciones, sino que va a ser la que nosotros seleccionemos. Eso se podría hacer con el sí entonces, como decíamos recién, sería bastante más largo. En cambio, con el según es, fíjense lo cortito que queda. ¿Por qué? Porque nosotros decimos según elección, elección era otra variable que habíamos definido antes, si ahora lo vamos a ver en PCINEST igual. Elección sería una de las variables que habíamos visto, que habíamos descrito arriba, ¿sí? Entonces, si esa elección es el número 1, realiza la suma y nos muestra la suma. Si es el número 2, porque nosotros ingresamos acá el 2, nos hace y nos muestra el producto. Si es el 3, así muestra el promedio. De otro modo, nos dice el número de índice no es correcto y termina. Vamos a verlo directamente en el programa. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Vamos a verlo acá. Decíamos entonces, nosotros tenemos primero la definición de todas las variables que usábamos, ¿sí? Valores, suma, producto, promedio. Y luego tenemos acá elección, ¿sí? Vamos a definir esta elección. ¿Ya? Si nosotros entonces dijimos selección, o sea, esta variable que llamamos elección es 1, 2 o 3, va a realizar o la suma o el producto o el promedio. Siento que falta algo, pero vamos a correrlo a ver si funciona. Entonces, ingresamos el valor 1, cualquier valor, y ahí nos dice, ingrese 1 para la suma, 2 para la multiplicación y 3 para el promedio. Ahora, si ingresamos 1, hace la suma, ¿sí? Y termina. Vamos a probarlo de nuevo. Si ingresamos 2, nos devuelve el producto. Vamos a hacerlo paso por paso. Define, nos pide ingresar el primer valor, ingresamos el primer valor, escribe luego, ingresa el segundo valor, lo lee, escribe el tercer valor, lo lee, escribe sin saltar, ingrese lo que quiere, ¿sí? Voy a ver si puedo bajar esto. Acá es donde nos interesa, ¿sí? Yo ahora voy a ingresar el 3. Entonces, ¿qué debería hacer? Leer, que es lo que yo ingresé en elección, e ir comparando, ¿sí? Como no va a ser 1, esto lo debería saltar, no va a ser 2, lo tiene que saltar, y debería ingresar al 3 y generar, o digamos, correr estas.
¿sí? Estas opciones. Y luego salir. Lee, compara, pasa de largo y en el 3 realiza el promedio, lo muestra y termina. Última vez. Vamos a ingresar un valor que no sea ni 1, ni 2, ni 3. Cualquier otro valor. 6. No es ninguno de los que necesita. Otro modo, el le dice no es correcto y sale. ¿Se entendió el condicional? El según, digamos, la estructura según. Sí, profe. Genial. Bueno, algo que podemos ver de acá mismo es lo que yo les decía de cómo es el diagrama de flujo, ¿sí? Fíjense que es interesante ver el diagrama de flujo porque también nos da una vista rápida y gráfica del funcionamiento del programa. Si acá podemos ver justamente que ingresamos los valores, leemos, cuando llegamos a esta parte de elección, tenemos todos estos 4 caminos posibles, ¿sí? Dependiendo de qué sea esto que ingresamos en elección, o sea, de qué número sea, es que va a seguir uno de los 4 caminos en forma lineal, digamos, elige uno y pasa por ese camino y le da fin al algoritmo, ¿sí? Bueno, acá tenemos también todas estas, si nosotros quisiéramos ir ingresando, podemos ir ingresando nuestro mismo diagrama de flujo, cualquiera de estas, ¿sí? La elección es esta que acabamos de ver. E incluso acá, en esta barrita del costado, también tenemos estas estructuras, ¿sí? Esto no sé si lo habían visto ustedes. Yo, por ejemplo, si quisiera ingresar una estructura según, ni siquiera me tengo que acordar, digamos, cómo es la estructura. Sí, puedo venir acá, doy clic en según y ya, aparte de que explica qué es cada cosa, me da la estructura hecha, ¿sí? Simplemente hay que completarla. Y podemos seguir agregando opciones. Acá muestra 3, pero podemos agregar todas las que queramos. ¿Sí? Entonces, tenemos la variable numérica. Opción 1 es lo que decíamos acá, ¿no? Con qué lo vamos a comparar a esa variable y la secuencia de pasos que queremos hacer dentro de cada uno. De otro modo, fin, y ya está. ¿Sí? Lo bueno de esto también es que se van a asegurar de que no les salten esos errores como el que comentaban hace un ratito. Así que pusieron sí, entonces, y nunca cerraba. Porque puede ser que al escribirlo a mano uno se olvide de cerrarlo, o no se acuerde, lo cierre en otro lugar, o algo escriba mal. Y bueno, con esto no. ¿Sí? Acá si nosotros agregamos el sí entonces, también nos va a dar la estructura completa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Perdón, me perdí ahí. ¿Cómo hiciste para que aparezca la estructura completa? Acá al costadito, mira. Acá al costado dice comandos y estructuras. Apretás y te aparecen todas las estructuras posibles. Todas, varias. Entonces, yo hice acá abajo para no destruir el programita que tengo, ¿no? Pero donde vos quieras que esté, apretás. Si vos sabés que querés un según, por ejemplo, apretás según y ya te larga toda la estructura. Y después lo que haces es completarla. Listo, gracias, ya entendí. Genial. Lo mismo les decía con el sí entonces. Si yo quiero sí entonces, también me lo larga, ¿sí? La expresión, qué quiero, qué acciones quiero, si no, y el fin. Bueno,
Seguimos entonces. Ya vimos entonces, repasamos el si entonces, que era el que habían visto con René. Ahora vimos el según, que nos permite hacer esta serie de comparaciones y de pasos mucho más rápido que si tuviésemos que hacer si entonces, si entonces, si entonces. Y un ejemplo. Vamos a hablar de qué son los bucles, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros decíamos recién que estos programas que estábamos haciendo eran como en una secuencia lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaban una serie de pasos y se daba fin al programa. Y ya está, ¿sí? Y si nosotros poníamos una condición y esa condición no se cumplía, nos mostraba un cartelito y salía del programa y ya está, ¿sí? Los bucles lo que van a hacer es permitirnos volver sobre líneas anteriores del programa y poder volver a ejecutarlas, ¿sí? En ese sentido, lo que nos van a permitir es pasar varias veces por ciertas líneas hasta que se cumplan las condiciones que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer o un número determinado de veces o puede hacerse infinitas veces las veces que sea necesario hasta que, hasta que justamente se cumpla la condición que queremos, ¿sí? Y no necesariamente se va a repetir una línea, sino que se repiten todas las líneas que nosotros querramos, ¿sí? Todo el sector del, digamos, del programa que nosotros queremos que se vuelva a repetir, se va a repetir hasta que se cumplan esas condiciones. Por lo tanto, la sintaxis que va a tener el primer ciclo que vamos a mirar, o el bucle que vamos a mirar, que se llama repetir, es directamente vamos a decir repetir, acción 1, 2, 3, toda la serie de acciones que queremos que se repitan hasta que se cumpla la condición, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros venimos acá declarando variables, ingresando, y llegamos a repetir. Lo que va a hacer es generar, o sea, pasar por todas estas acciones y las va a repetir hasta que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo ejemplo este que vimos al principio, donde ingresamos los tres valores, pero ahora ponemos como condición que ya lo habíamos puesto antes, ¿no? Que el valor 3 sea mayor que 10. Bueno, en este caso, fíjense que necesitamos una estructura sí entonces, y dentro del sí entonces vamos a poner al repetir, ¿sí? Es decir, que vamos a leer al valor, en esta estructura así, vamos a leer al valor, si es menor que 10, vamos a repetir acá, este sería el bucle, ¿no? Vamos a repetir el bucle este. Nos va a escribir, el valor debe ser mayor que 10, ingrésalo nuevamente, y lo va a volver a leer, ¿sí? Porque lo tenemos que volver a ingresar. Si es mayor que 10, sale y genera suma, producto y los muestra. Si es menor que 10, vuelve, ¿sí? Porque acá va a volver a repetir todo esto. Veamos. Este es el repetir. Este sería el algoritmo completo, ¿no? Tenemos, bueno, la definición de variables, escribimos, leemos los valores e ingresamos. Vamos a correrlo paso por paso. Ingresamos las variables. 3, 5. Y ingresar al valor 3 mayor a 10. Nosotros ingresamos un valor menor, lo lee, como es menor, entra al bucle y nos dice el valor debe ser mayor que 10. Ingresalo nuevamente. Y queda esperando que lo volvamos a ingresar, ¿sí? Volvemos a ingresar. Ingreso otro, de nuevo menor. Lo lee, no es mayor que 10, por lo tanto vuelve a pasar por esta sentencia de escríbalo nuevamente
debe ser mayor que 10. Vuelve a quedar esperando que ingresemos el valor. Lo voy a hacer de nuevo. Otra vez, ingreso un valor menor. Vuelve a repetirse el ciclo. ¿Sí? Si yo ingreso 10, lo vuelve a hacer porque tiene que ser mayor que 10. Voy a ingresar un número mayor que 10. Ahí sí. Sale, hace el producto, ¿no? Hace todo los procesos que necesitábamos, los muestra y termina. ¿Se entiende la diferencia? En el Sí, programa, profe. en el programa anterior nosotros leíamos los valores y si no era mayor que 10 salía y terminaba. En este caso nos permite el volver a reingresar el valor hasta que sí sea un valor mayor que 10 porque era la condición que habíamos puesto. Yo quería hacer algo de eso en la actividad y no me salía. Claro, Claro, a mí en la actividad también puse que, no sé, no me acuerdo ahora, pero que sea distinto de 0 y terminaba. Si pones Sí. 0, termina. exactamente. Sí, porque son lineales. Recién acá nos permite hacer esto de poder, lo que se llama un bucle, ¿no? Poder volver sobre los mismos pasos anteriores y volver a leerlos hasta que se corrija ese problema. Bien. Bueno, ahora sí tienen las herramientas. Así que Meto la próxima actividad. meto algo chiquito ahí. Sí, dale. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a, no sé, alguna red social, por ejemplo, o alguna cuenta que tengan, y ingresan el correo e ingresan la contraseña incorrecta. Claro. Entonces le vuelve a decir, vuelve a ingresar la contraseña, es incorrecta, y vuelve a intentar. Entonces, algo así funcionaría esto, digamos, hasta que no ingresen el valor correcto no nos va a dejar funcionar. E incluso pueden poner como un límite máximo de opciones. Como en el desbloqueo del celular, si haces más de 5 intentos, se bloquea o te pone un tiempito en pausa hasta que vuelvas a ingresar. Entonces, esto sería como la base, digamos, para poder hacer ese tipo de interacciones. Exacto. Así que bueno. ¿Consultas hasta acá? No, profe. Bueno. No. Este entonces es el primer bucle, ¿sí? El repetir va a ser la primera estructura que vimos. Ahora vamos a ver otra. Vamos a cerrar esto. Mientras. En el bucle mientras, o en el ciclo mientras, la sintaxis va a ser esta, donde vamos a tener la lectura de la condición y mientras esa condición no se cumpla, se van a hacer todas estas acciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el mismo programa de recién, o sea, que haga exactamente lo mismo que hicimos recién, pero ahora utilizando el bucle mientras, también se puede. ¿Sí? Y nos va a quedar de esta manera. Fíjense que lo que hace es, nos dice, mientras el valor 3 sea menor o igual a 10, hace esto que hacíamos recién, ¿no? Nos dice el valor debe ser mayor que 10, ingréselo nuevamente, lo vuelve a leer, o sea, el usuario, nosotros, cuando lo probamos, o la persona que utiliza el programa, lo tiene que volver a ingresar y ahí vuelve a revisar si ese valor era correcto. ¿Sí? Si es menor que 10, vuelve a pasar por estos pasos. Si es mayor que 10, entonces sale. ¿Sí? O sea que mientras esta condición se esté cumpliendo, mientras el valor 3 sea menor que 10, mientras sea verdadera, no mientras sea falsa, mientras sea verdadera la condición, se van a cumplir o se van a ejecutar estos pasos. ¿Sí? Una vez que esa condición ya no se cumpla, sale y bueno, va a hacer lo que nosotros necesitábamos, que en este caso eran los procesos y los datos de salida. ¿Qué diferencia ven con el de recién? Con este que teníamos, con el repetir. Que no tiene esa parte de repetir, ¿o no? Sí,
Y aparte, ¿y qué más? No tiene un fin. Ese es como un bucle que no tiene un hasta dónde. El otro también, ¿eh? Si nosotros seguimos ingresando menor que 10, nos iba a seguir. Pero fíjense que acá tiene dos cosas. Que el otro necesitábamos un sí entonces, ¿sí? Y acá no. Acá directamente tenemos el mientras. Mientras suceda esto, va a ejecutar este bucle y acá va a quedar, ¿sí? Si nosotros no ingresamos un valor mayor que 10, esto va a quedar eternamente acá dando vueltas, ¿sí? Hasta que ingresemos el valor mayor que 10 y recién puede salir. Y la otra diferencia, que igualmente ahora lo vamos a ver, está en la diapositiva, es que acá la lectura del dato, o sea, la comparación, digamos, con nuestro dato de entrada, se hace al principio, ¿sí? Nosotros ingresamos el valor 3 y enseguida revisamos si es menor que 10. Si es mayor que 10, directamente sale y nunca entra al bucle. ¿Se entiende? En cambio, en el anterior, miren, lo volvemos a abrir. En este anterior, bueno, por cómo nos quedó escrito acá, va a hacer los pasos y luego nos va a pedir de nuevo la lectura, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a ejecutar este paso por paso. Entramos, leemos el valor. 5. Mayor que 10. 9. No es menor que 10, por lo tanto, nos sale el cartelito de que debe ser mayor que 10, ingresarlo nuevamente, ¿sí? Y ahí queda esperando, como decíamos, el ingreso de nuevo del valor. Ingresamos otro valor de nuevo menor, lo vuelve a leer y nos pide ingresarlo nuevamente. Como les decía, si nosotros no ingresamos un valor mayor que 10, esto va a quedar ahí, queda encerrado en ese bucle. Y tampoco tiene un límite. ¿Podríamos ponerle un límite de veces? Sí. Ahora después vamos a ver cómo, ¿sí? O sea que el mientras primero corrobora el valor y después verifica los pasos, y el bucle anterior, el según, revisa los pasos y después Corrobora revisa sobre el el final, claro. Corrobora al final. El repetir. El repetir, este es el mientras. Ya, porque la estudiante había dicho según. Sí. Bueno, recuerden que el según es un condicional y ahora lo que están viendo son bucles. Hasta ahora vieron el bucle repetir y el bucle mientras. Ahora igual después vamos a ver las comparaciones. Bien. Como les decía entonces, si nosotros seguimos ingresando valores que sean menores que 10, esto va a quedar encerrado ahí hasta que ingresemos un valor mayor que 10, lo lee, sale, porque es mayor que 10, hace los procesos y nos escribe, ¿sí? Nos muestra la salida. Como decíamos, esto es un bucle que si nosotros no ingresamos el valor, en este caso el valor mayor que 10, para que lo compare y salga, esto queda encerrado ahí, ¿sí? No tiene un límite de veces de ejecución. Va a ocurrir mientras esta condición se siga cumpliendo. Ahora, podríamos darle un valor o un valor máximo de repeticiones, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? Esto que les decía Andrés de la diferencia de, por ejemplo, si yo quiero ingresar, por ejemplo, la contraseña o el código de un celular, me permite 3, 5 veces. Una vez que se me acabaron esa cantidad de veces de ingresar la clave, o tengo que esperar o se bloquea directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer
para justamente ir contando esa cantidad de veces que ejecuto y ponerle un límite, ¿sí? Ponerle un fin. Bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito. Por ahora, esto no tendría un límite. Ahí está. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? La diferencia entre el repetir y el mientras, que el repetir pasa al menos una vez por todas las acciones y luego lee la condición, ¿sí? Si la condición se cumple o no se cumple, toma decisiones. En cambio, el mientras, primero lee la condición y ahí decide, ¿sí? Si ingresa a hacer estas acciones o directamente sale y continúa con el resto del programa. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Sí. Bien. El otro ciclo o el otro bucle es el que se llama para, ¿sí? Y en este lo que va a hacer es una comparación, ¿sí? O sea, vamos a ingresar la variable y vamos a hacer o a repetir ese grupo de líneas o ese grupo de acciones una cantidad determinada de veces, ¿sí? Entonces, vamos a tener un valor inicial hasta un valor final y con paso incremento, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esa serie de acciones, la cantidad de veces que nos diga esto, desde el valor inicial hasta el valor final, y va a salir. ¿Sí? Un ejemplo de utilización es poder generar, por ejemplo, una tabla de multiplicar. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer la tabla de multiplicar para un número cualquiera, entonces podemos definir esas variables, ¿sí? La variable número, una variable i que vamos a poner como de inicio, y la variable resultado, ¿sí? Que es la que vamos a mostrar después. Entonces, vamos a leer primero la tabla de qué número queremos obtener, y el proceso va a ser lo va a hacer directamente este bucle, ¿sí? Va a iniciar, en este caso inicia en 1 hasta 10 con pasos de 1, es decir, que va a ir saltando de a una unidad, ¿sí? Vamos a, en nuestra variable resultado, vamos a ir guardando la multiplicación entre el número por el cual queríamos calcular la tabla por este i que va a ir cambiando, ¿sí? I va a iniciar en 1 y va a ir hasta el 10. Por lo tanto, cada vez que esto se vaya ejecutando, el i va guardando un número más, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a ir mostrando los resultados. Fíjense que incluso lo bueno de esto es que este bucle nos va a ir mostrando, va a ir generando la operación y mostrando el resultado todas las veces que nosotros querramos, sin tener que escribir un montón de veces, ¿sí? Sin tener que o hacer 10 veces una multiplicación, acá vamos a hacer la tabla del 1 al 10, ¿no? Sin tener que hacer 10 veces la multiplicación y sin tener que poner escribir 10 veces. Lo escribimos una vez y el bucle lo hace solo 10 veces, ¿sí? Y eso también lo podemos ver acá en el diagrama de flujo. Fíjense que nuevamente ingresamos los valores, leemos, y cuando ingresa a este bucle, ¿sí? Lo va a hacer desde el 1 hasta el 10 en pasos de 1, ¿sí? Y bueno, nuestra variable en este caso se llama i. Entonces, lo hace una vez, vuelve a pasar, lo hace de nuevo, 2, 3, 4, va a quedarse en este bucle todas las veces que sea necesario hasta llegar hasta el 10, obviamente, va a ir contando de alguna forma y va a salir, ¿sí? Este es el para. Vamos a verlo acá.
Fíjense qué cortito que queda este algoritmo. Y bueno, vamos a ingresamos primero el valor del cual queremos nosotros conocer la tabla. ¿Sí? No sé. 6. Quiero la tabla del 6. La lee y me dice la tabla del 6 es. Y a medida que va pasando, va haciendo la multiplicación y mostrándome el resultado. Por 5, por 6, ¿sí? Entonces, esta variable i inició en 1, pero va hasta 10. Por lo tanto, a medida que va pasando, esto se va incrementando, ¿sí? Y el resultado, la variable resultado, que es la que vamos a mostrar acá, va siendo el número del cual queríamos calcular la tabla por el valor que tiene i en ese momento. Pero ese i se va aumentando. ¿Se entiende la idea? Meto un comentario. Esto sería como lo que vimos en la primera clase, que hablamos de progresiones o iteraciones, donde se repetía el mismo código, pero con algo extra. En este caso, la variable i, el inicializador, cada vez que se repite el código, aumenta en 1. Entonces, sí, se repite lo mismo, pero con un elemento extra, ¿no? Aumentando su valor en 1. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Recuerden que yo no los veo, así que si no me hablan. Bueno, en cuanto al diagrama de flujo. Ya lo habíamos visto recién. El diagrama de flujo, decíamos entonces, es este pequeño bucle acá, es el que se va a repetir la cantidad de veces que nosotros querramos, ¿sí? Dependiendo justamente del límite que le pongamos. Bueno, y de esta manera lo podríamos ejecutar, lo voy a ejecutar rápidamente, lo podemos ejecutar para el número que nosotros queramos, ¿sí? Ponemos 23 y nos va a dar la tabla del 23. Bien. Vamos re bien de tiempo. Muy bien. Seguimos. ¿Cuándo utilizar entonces uno u otro de estos bucles que vimos? ¿Sí? Dependiendo de lo que necesitemos hacer. ¿Está? Si nosotros queremos que las líneas de código, esas líneas de instrucciones, de acciones, se ejecuten al menos una vez, vamos a necesitar el repetir. ¿Sí? Si lo que queremos es primero validar y luego ejecutar, vamos a utilizar el mientras. Y si nosotros sabemos qué cantidad determinada de veces queremos repetir esa acción, entonces vamos a utilizar el para. ¿Sí? Contadores. Los contadores, lo que hicimos recién con el bucle para, ¿sí? Esto de ir incrementando la variable i que inicia en 1 y llega hasta 10, está relacionado con lo que es un contador. ¿Sí? El ciclo para ese, el bucle para, como que contiene un contador dentro. ¿Sí? O sea, es un bucle con un contador, por eso que nos permite hacer la acción una cantidad determinada de veces. Básicamente un contador es justamente algo que va a iniciar en un valor que nosotros determinemos al principio, ¿sí? Es una variable c. Nosotros vamos a determinar en qué valor inicia esa variable c. Y luego el contador va a ir reescribiendo esa variable. O sea, la idea es que se va a reescribir esa variable, pero siempre sumándole una unidad. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, contar cuántas veces
se ejecutan las líneas de código en un bucle, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, o queremos que algo se repita, no sé, como recién, 10 veces, bueno, podemos hacer que este contador nos vaya guardando esa información, que cada vez que pasamos por el bucle, esta variable c vaya aumentando en una unidad y nos va guardando, se va reescribiendo, ¿sí? Se va reescribiendo y nos va guardando esa nueva información. Entonces, si nosotros queremos hacer lo mismo que hicimos recién, de diseñar el algoritmo que muestra la tabla de multiplicar, lo podemos hacer, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Con un ciclo repetir, que es el que vimos antes, y ingresando el contador, ¿sí? O sea, fíjense que acá al principio del algoritmo nosotros tenemos que definir cuál es el valor inicial del contador. El contador en este caso le asignamos el valor 0, queremos que inicie en 0, ¿sí? Y al momento de ingresar al bucle repetir, al contador le sumamos 1. Entonces, si valía 0, ahora automáticamente le guardamos el valor 1, ¿sí? En este caso, el contador la variable está puesta acá al inicio y enseguida aumenta en 1, ¿sí? Al pasar la primera vez, nos cuenta que ya estamos pasando la primera vez. Hacemos el producto, lo mostramos y este ciclo repetir los vamos a hacer hasta que ese contador sea igual a 10, ¿sí? Una pregunta. En el ejemplo anterior no había un contador también. Sí, pero no escrito. Ah. Mira. El contador está como... O sea, este bucle para es como un bucle con un contador dentro. Incluido, claro. Exacto. Entonces, Como que está implícito el contador ahí. claro, está, pero no lo estamos viendo y no lo estamos escribiendo nosotros. Sería esa variable, la variable i. O sea, en Ujú. la primera línea ya está el contador ahí puesto. Claro. Esta variable i sería lo que ahora estamos describiendo como variable contador. Y acá le estamos asignando al principio, o sea, inicia en el valor 1, por lo tanto le estamos guardando el valor 1. Y cada vez que el bucle pasa por estas líneas, el contador automáticamente aumenta en 1, ¿sí? No lo estamos haciendo nosotros y no lo estamos viendo, pero eso ya está en esta estructura, ¿sí? Como acá le pusimos paso 1, entonces nos va a ir guardando, justamente a medida que va pasando, va aumentando en una unidad, ¿sí? Hasta llegar a 10. El bucle para sería eso, ¿no? Esos bucles tipo infinito que habíamos visto antes, pero con el contador incluido, básicamente. Lo que estamos haciendo acá es el contador aparte, ¿sí? Por lo tanto, como les decía, podemos hacer el mismo ejemplo que hicimos antes, pero sin utilizar el ciclo para, utilizando un repetir y haciendo el contador nosotros, ¿sí? Para hacer el contador nosotros tenemos que primero definir cuál va a ser su valor de entrada, eso va a ser acá en la definición de variables, y luego en los procesos, dentro del ciclo tiene que ser para que cada vez que pasemos por el ciclo, ese contador se va reescribiendo con el valor del contador más una unidad, ¿sí? Luego hacemos la lectura, cuando llegue a 10, salimos del algoritmo, ¿sí? Vamos a probar. Es esto que teníamos acá, ¿sí? Entonces yo les decía, definimos las variables, ¿sí? Paso acá por la definición de variables. Ya se definió el contador y se le asignó el valor 0 de inicio. Y ahora nos escribe, ingrese el valor del cual desea conocer su tabla. Bueno, ingresemos un valor cualquiera, 4. Repite el proceso, suma 1 el contador, hace el proceso, nos muestra el primer valor y vuelve a repetir, ¿sí? 2,
3. Fíjense que incluso acá para el producto estamos usando esa variable contador, ¿sí? O sea, ahí también se pueden dar cuenta de que a medida que vamos pasando, como lo estamos reescribiendo con una unidad más, justamente ese producto va a ir cambiando, ¿no? Va cambiando en una unidad. Es este, ¿no? Acá lo estamos mostrando. Sería este 7, ahora ya vale 8. Ahí ya aumentó 9. Sí, ¿Podríamos hacer que en vez de aumentar en una unidad vaya aumentando en 2 o en 3? sí. Podríamos probar. A ver qué pasa. Por 2. Por 4. Por 6. Entonces, lo que está haciendo es reescribiendo la variable contador anterior, pero sumándole 2 unidades ahora. Ahí terminó antes porque estábamos con que el contador sea igual a 10. ¿Se entiende la idea? Acá no nos va a mostrar la tabla completa porque justamente nosotros estamos realizando este ciclo hasta que el contador sea 10. Si no, tendríamos que buscar otra manera para pedir de que sean 10 pasos a pesar de que el contador no aumente de 1. Pero está bien la pregunta y en realidad ahora yo se los mostré, pero se relaciona más con lo otro que vamos a ver ahora, que se llaman acumuladores. El contador, generalmente como nosotros justamente necesitamos contar o llevar la cuenta de las veces que algo se repite, en general va con un 1, ¿sí? Si no, cambia de nombre y pasa a llamarse acumulador, que lo vamos a ver ahora en un toque. El contador generalmente va con un 1 porque justamente lo que queremos es llevar la cuenta o llevar el registro de cuántas veces estamos pasando por ese bucle, por ejemplo, o cuántas veces se están repitiendo una serie de pasos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Nosotros acá, como les decía, estamos haciendo esto simple, ¿no? Y los estamos analizando por separado. Ustedes después los pueden mezclar, ¿sí? Podemos, a medida que nosotros necesitamos que el programa vaya haciendo más cosas o queremos darle más condiciones, podemos ir mezclando, ¿sí? O podemos ir haciendo justamente el programa cada vez más grande y que vaya teniendo más opciones, ¿sí? Bueno. Denme un segundito. Bien, decíamos entonces contador, el ejemplo. Podemos hacer lo mismo, el mismo ejemplo que hicimos recién, pero usando el repetir, ¿sí? Nosotros, en lugar de utilizar el ciclo mientras, podemos utilizar el repetir. De la misma manera, ¿no? O sea, el bucle repetir lo vamos a repetir hasta que el contador valga 10, ¿sí? Lo mismo, tenemos el contador y vamos pasando por estos procesos de realizar el producto y de escribirlo en pantalla hasta que ese contador valga 10. Lo podemos mirar. Ah, el repetir es el que vimos recién. Bueno, con mientras, lo mismo. ¿Sí?
un ciclo mientras también lo podemos hacer. Definimos el contador, leemos. Quiero la tabla del 7. Fíjense que acá la diferencia es que con el ciclo mientras nos dice mientras el contador sea menor o igual a 9, ¿sí? Mientras eso sea verdadero va a seguir a hacer toda esta serie de pasos. Una vez que ese contador ya no sea menor o igual a 9, va a salir. Por lo tanto, entre el repetir que vimos antes y el mientras, la diferencia es hasta dónde vamos a llevar al contador, básicamente. ¿Sí? O cuál va a ser la condición con la cual vamos a comparar a ese contador. Y ahí termina. Lo podemos hacer con repetir o lo podemos hacer con mientras, que es el que vimos recién, que como les decía, si nosotros miramos acá en repetir, vamos a repetir toda esta serie de pasos hasta que el contador valga 10. ¿Sí? Esa es la condición que tenemos que poner acá al final. Por lo tanto, como decíamos, el repetir va a leer una vez y va a corroborar acá va a ver la variable recién y la va a comparar. ¿Sí? Si el contador vale 10, sale. En cambio, en mientras, primero lee la variable, como es menor que 9, porque lo habíamos definido como 0 al principio, pasa por todos estos pasos, hace toda esta secuencia y vuelve. ¿Sí? El contador ahora vale 2 y así. Y va a repetir hasta que, mientras, el contador sea menor o igual a 9. Una vez que valga algo mayor que 9, es decir, 10, en el 10 ya pasó por estos pasos, por lo tanto ya nos mostró en pantalla. Cuando vale 10, sale. ¿Sí? Y tenemos la tabla completa. Y con el tema de los acumuladores, es esto que decíamos antes, de que es la variable que acumula sucesivamente valores diferentes. Entonces, de nuevo, puede ser inicializada en 0 o en el valor que nosotros querramos, ¿sí? Que va a ser esta variable a, en este caso, y la vamos a ir reescribiendo con el valor que nosotros queramos, ¿sí? Puede ser, como hicimos antes, en lugar de poner como ese contador, en lugar de darle valor 1, le damos valor 2, y lo que estamos haciendo es sumando 2 cada vez que pasamos por ahí, o el valor que querramos. O, por ejemplo, otro ejemplo sería crear un algoritmo que nos permita ingresar valores de ventas, ¿sí? Y mostrarnos la suma. Es decir, que nosotros vamos a definir las variables monto, que va a ser el monto que vamos a ir ingresando, el total de la venta, y acá vamos a tener la posibilidad, en este caso tenemos la posibilidad de ver si queremos seguir ingresando valores de ventas o no, ¿sí? El total de la venta, si nosotros iniciamos el algoritmo, tiene que estar en 0, ¿sí? Con valor 0. Entonces vamos a leer, a ingresar a mostrar en pantalla, ingresar el valor de la venta, vamos a leer ese monto y lo vamos a ingresar, ¿no? O sea, al leer, ingresamos el monto de la venta primera. Al total, que era 0, le vamos a sumar esta variable que acabamos de ingresar y lo vamos a volver a guardar en la variable total ventas. Y ahí quedó reescrita. Y luego pregunta, ¿desea ingresar una de nuevo? Sí, o cualquier otra tecla para salir. Y si es sí, ¿sí? Como lee la respuesta. Si la respuesta es S, de sí, vuelve a pasar por todo este proceso y podemos ingresar otro monto. Si es otra tecla distinta a la S, va a salir y nos va a mostrar el total.
¿sí? O sea que cuando hablamos de acumulador, puede ser con un valor fijo o puede ser con nuevos valores que nosotros vamos ingresando. Definimos las variables, ingresa el valor de venta y ahí queda esperando. ¿Sí? Entonces, decíamos, primero tenemos que definir la variable respuesta. Como esta no va a ser un número, sino que va a ser una letra, la definimos como un carácter. ¿Sí? Las anteriores eran números reales, esta va a ser un carácter. La respuesta la empezamos guardando como S para que ingrese al mientras. ¿Sí? Ingresa al bucle. Si la respuesta es S, ingresa al bucle. La primera tiene que ser una S. Y el total de venta tiene que ser 0. Bueno, leemos el monto. 20. Acumula el monto 20 y nos pregunta, ¿desea ingresar otra? S para continuar o cualquier otra tecla para salir. Si nosotros ingresamos S, ¿sí? Le damos Enter, va a volver acá arriba, va a volver a leer, como ingresamos la S, o sea, respuesta es S justamente, va a volver a pasar por todo este bucle. Si ingresáramos otra cosa distinta, sale y nos escribe en pantalla el total de venta y termina el algoritmo. Ingresamos la S, por lo tanto vuelve a ingresar al bucle. Ingresa el total de la venta. 36. ¿Desea ingresar otra? Sí, quiero ingresar otra. Bueno, ingrese 50. Como ya no quiero ingresar nada más, aprieto otra tecla cualquiera que no sea S, lee, compara, sale, me muestra el total y termina el algoritmo. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Alguna consulta? Por el momento no, profe. Bueno. Bueno, este sería el diagrama de flujo. ¿Sí? El diagrama justamente tiene este mientras, que mientras la respuesta sea S, es decir, esta respuesta sea verdadera, va a ejecutar toda esta serie de pasos y una vez que acá al final ingresamos de nuevo la respuesta, la vuelve a leer. ¿Sí? Vuelve acá arriba el bucle y lo vuelve a leer. Si sigue siendo S, vuelve a ejecutar toda la serie de pasos. Volvemos a ingresar la respuesta. ¿Sí? Si es algo distinto a S, o sea, es falso, cualquier otra tecla, es falso y sale. Nos muestra el total y finaliza el algoritmo. Bien. Hasta acá sería la parte, al menos la parte teórica de hoy. A ver, esperen que voy a dejar de compartir pantalla.